Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vamos a cocinar una tarta de pasta filo con calabacín y bacon. Para empezar, comenzaremos pelando y troceando una cebolla que después vamos a picar. Los ingredientes y las cantidades los tienes por escrito tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. También puedes consultar la receta escrita en mi blog. Para picar la cebolla voy a utilizar este picador manual, que es comodísimo y en pocos segundos puedes tener picadas verduras y hortalizas de forma fácil y rápida. Además es súper económico. Aquí debajo en la caja de información te dejo el enlace a Amazon donde yo lo compré por si quieres echarle un vistazo. Fíjate lo bien picada que ha quedado la cebolla y en un momentito. La reservamos y ahora vamos a trocear un calabacín. En este caso no lo vamos a picar, lo vamos a cortar en trozos pequeños o medianos. Así que lo pelamos y después lo vamos a cortar todo a lo largo para después partirlo en trocitos más pequeños. Y una vez que lo tengamos cortado, también lo reservamos. Ahora el paso siguiente es poner un chorrito de aceite de oliva como 2 cucharadas en una sartén y lo calentamos a fuego medio. Una vez que el aceite esté caliente, añadimos la cebolla picada y la dejaremos pochar durante unos minutos. Le añadiremos una pizca de sal para que la cebolla sude un poquito. Al cabo de unos minutos la cebolla irá tomando un tono transparente. En ese momento le añadimos el calabacín troceado. Le daremos unas vueltas para mezclarlo con la cebolla y a continuación le vamos a añadir una pizca de sal y una pizca de pimienta al gusto. De nuevo mezclamos un poco y dejaremos pochar el calabacín junto con la cebolla durante unos minutos hasta que veamos que está cocinado y blandito. En este momento le añadimos unas tiras de bacon y cocinaremos durante unos minutos removiendo de vez en cuando. Cuando veas que el bacon ya está cocinado, le vamos a añadir unos taquitos de jamón serrano. Esto es opcional, pero le da un gusto riquísimo a este pastel. Le damos unas vueltas para mezclar bien todos los ingredientes y a continuación le vamos a añadir salsa bechamel. La cantidad aproximadamente unos 200 gramos. En este caso yo estoy utilizando un brick de bechamel que ya viene envasada, porque la tenía en casa y tenía que gastarla. No obstante, hacer bechamel casera es muy fácil y rápido. Aquí arriba te dejo un enlace de cómo hacer una salsa bechamel rápida y sin grumos. Y una vez que hemos mezclado la bechamel con el resto de los ingredientes, le vamos a añadir un puñado de queso rallado. Yo estoy utilizando tipo mozzarella. Mezclamos de nuevo para que el queso se funda. Y ya tenemos preparado el relleno de nuestro pastel. Ahora retiramos del fuego y reservamos. Ahora vamos a preparar la pasta filo con la que forraremos el molde. Para engrasar la masa filo ya tengo preparado en un bol mantequilla que he derretido en el microondas. El molde que voy a utilizar es redondo, desmontable y tiene 20 centímetros de diámetro. Y con un poquito de la misma mantequilla que he fundido voy a engrasarle la base y las paredes.
Lo reservamos y ahora vamos a engrasar las láminas de pasta filo. Vamos a utilizar 4. Esta masa es muy finita y hay que trabajarla muy rápidamente porque si no, enseguida se seca. Vamos a ir colocando de una en una y las iremos untando muy bien de mantequilla por toda la superficie. Una vez que ya tengamos la lámina engrasada con la mantequilla, la vamos a colocar sobre la base del molde de forma que cubramos muy bien la base y las paredes. Con ayuda de nuestras manos la iremos acoplando de forma que quede todo cubierto. Ahora tomamos otra lámina de pasta filo y hacemos la misma operación, la engrasamos con mantequilla y la colocamos en el molde sobre la lámina anterior. Al igual que antes la vamos acoplando cubriendo los huecos que hayan podido quedar libres. Repetimos la operación con una tercera lámina, la engrasamos y después la acoplamos en el molde de la misma manera y terminamos con la cuarta lámina, la engrasamos y la acoplamos en el molde. Y ahora que ya tenemos el molde bien forrado con nuestra pasta filo, vamos a verter en el interior el relleno que habíamos preparado antes. Una vez hayamos vertido dentro todo el contenido, alisamos un poquito la superficie. Y le vamos a cascar 2 huevos por encima. Por último vamos a cubrir toda la superficie con el resto del queso rallado. Yo voy a utilizar el mismo de antes, queso mozzarella. Y nos lo llevamos al horno que tendremos precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 25-30 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo ya lo podemos retirar del horno. Mira qué pinta más rica tiene. Antes de desmoldar es mejor dejarlo enfriar un poco, aunque yo para enseñártelo lo voy a desmoldar antes de que se enfríe. Y este es el resultado, un pastel por fuera muy crujiente y muy jugoso por dentro. Y de sabor es delicioso. Pruébalo porque te va a encantar. A continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!